El caso de Carolina Flores ha conmocionado a miles de personas allá afuera en redes sociales. El día de hoy te traigo un video muy interesante. Vamos a reaccionar a fragmentos de la psicóloga Gemma Albarracín, una creadora de contenido y profesional en el campo de la psicología, a la cual yo respeto enormemente. Es más, cuando ocurre algo en redes sociales de alto impacto, voy a buscar a su canal de YouTube para ver qué opinión tiene al respecto. Y acabo de notar algo muy interesante, porque en videos anteriores habíamos estado hablando de la suegra de Carolina, de las cartas, del esposo de Carolina, que todos ya saben más o menos cuál es el concepto que yo tengo del esposo de Carolina en cuanto a que no la asistió y demás. Eso es arena de otro costal. Acabo de escuchar atentamente el análisis psicológico que hizo la doctora Gemma Albarracín referente a Carolina Flores. Y algo muy curioso, ¿recuerdan cuando supuestamente el esposo de Carolina le habría dicho a Reina, su madre, de que él no le daría a su hijo ni tanto a la madre de Carolina o a la suegra, en este caso su propia madre, porque así Carolina se lo hizo jurar: si algo me pasa, júrame que ni tu madre ni mi madre se quedarán con nuestro hijo? Sé que muchos pueden estar pensando, hey host, pero quizás él está mintiendo, quizás él mintió, quizás él le dijo esto a la madre de Carolina. Bueno, ¿y qué si no es así? ¿Y qué pasaría si realmente Carolina en vida le propuso esto a Alejandro, su esposo? Y escuchando atentamente las palabras de nuestra querida Gemma, ella menciona algo que me parece vital e importante para comprender, y evidentemente quienes no somos profesionales o conocemos de la psicología, son pequeñas cositas que se nos pueden pasar desapercibido. ¿Por qué una chica como Carolina, tan joven con 27 años, haría este juramento con su esposo? Y peor aún, ¿acaso ella presentía que estaba en peligro, que algo así le podía ocurrir? Y sé que muchos pueden pensar, como te repetí, de que quizás esto lo dijo el esposo de Carolina por decirlo. Pero ¿qué pasaría si Carolina realmente sí le hizo jurar esto? No sería nada extraño. Recordemos lo siguiente: este video que estás viendo en pantalla, Carolina, este es su esposo al cual ella ama. Ahora, que el debate cambia cuando vemos que evidentemente no la asistió. Como hablamos con el licenciado Arturo Portillo y nos mencionó, esto es un delito por omisión. Pero ese no es el punto. Para Carolina, este era su esposo y el hombre al que amaba. Esto lo vuelve muchísimo más loco. ¿Por qué Carolina pediría esto? Me acompañes a analizar las palabras de la psicóloga Gemma Albarracín. Recuerda, ella está haciendo un análisis en base a lo que está en redes sociales. Ella no tacha a nadie de culpable ni inocente. Simplemente lo está viendo en la perspectiva profesional, ¿ok? Yo en este video es dar mi aporte en base a lo que he venido investigando. Te invito a quedarte hasta el final de este video, sin más por el momento y sin hacerte perder tu valioso tiempo. Comencemos. Hasta aquí lo que ya sabíamos, y a partir de ahora todo cambia. Por un lado, hay una frase de Carolina que su madre Reina contó en televisión y que cambia cómo se entiende este caso. Y por otro, la familia paterna, sus tíos y su abuela han dado su versión. Vamos a analizar primero la frase de Carolina que le dijo a su esposo días antes del 15 de abril y que la madre de Carolina, Reina Gómez Molina, contó en televisión. Según ella, Carolina le hizo jurar a Alejandro algo muy concreto antes de que pasara todo. La frase está publicada en 4 medios, todos citando la misma declaración pública de Reina, y te la voy a citar textual. Júrame que si a mí me pasa algo, ni mi mamá ni tu mamá lo van a cuidar. Es una frase que dice mucho más de lo que parece, porque lo que Carolina dice ahí, lo supiera o no, es una señal muy clara, así que vamos a ir por partes. La primera es júrame, no dice prométeme, no dice acuérdate de, no dice si pasa algo, mejor que el bebé se quede contigo, dice júrame. Y fíjate que esta palabra es crucial, porque un juramento es algo muy serio. Pides juramento a alguien cuando sabes que lo que pides puede no salir como esperas o dudas. No le pides juramento a tu pareja sobre cosas obvias, no le pides juramento sobre que mañana se levante, ¿no? Sobre que vaya al trabajo, sobre que coma. Le pides juramento sobre lo que sospechas que tu voluntad sola no va a ser suficiente si tú no estés, ¿no?
Esto es muy interesante porque es cierto, al menos, bueno, yo tengo a mi esposa hace 13 años, para quienes estamos casados lo sabemos, un juramento es algo que no das por sentado, es un verdadero compromiso, más aún si lo estás haciendo con tu pareja. Lo curioso no solo es que le pide que lo jure, sino en el contexto en el que hipotéticamente Carolina le estaría pidiendo ese juramento. Presta atención. La sola palabra júrame ya es señal de algo importante. Carolina anticipa o puede anticipar un posible conflicto futuro. Sabe que su voluntad sobre este tema va a tener que enfrentarse a otras voluntades, probablemente, y por eso pide juramento y no recordatorio. Vamos con la segunda parte y dice, si a mí me pasa algo, espérate, una mujer de 27 años, sana, sin enfermedad terminal, sin diagnóstico, sin nada concreto, que apunte a ello, ya está pensando que de alguna forma podía pasarle algo, morir. No está hablando de la vida en general, está refiriéndose a algo muy concreto. Esto, de nuevo, dicho por una mujer joven en una relación normal y sin nada que sugiera peligro, nos dice que ella ya podía llegar a sentir que algo no estaba bien, no estaba hablando por hablar. Aquí van 2 puntos importantes que quiero acotar. Lo que está diciendo aquí Gemma es muy interesante. Generalmente, cuando tú tienes este tipo de conversación o lo has tenido quizás con tu pareja, es diferente yo decir, el día que nos divorciemos, júrame que si nos divorciamos, nuestro hijo no va a ser cuidado ni por mi madre ni por tu madre. O júrame que si nos divorciamos, tú no vas a permitir que tu madre entre a la educación de nuestro hijo o que quiera adoctrinarle a la forma que quiera criarlo. Eso es muy diferente, pero es muy cierto lo que está diciendo Gemma. Ella está hablando aquí ya ni tan siquiera de que ella es una persona con una enfermedad terminal, con una patología. Es una chica sana, totalmente coherente, que está diciendo si algo me pasa. Eso es muy llamativo, ¿ok? Sumado a esto, y lo vamos a ver más adelante, hay una entrevista de una amiga de Carolina. Le preguntan a ella justamente referente a cómo era la relación de Carolina con su suegra. Según lo que la amiga puede comentar, es que justamente Carolina le había mencionado que no sabía por qué la suegra no le quería, que por qué le tenía tanto odio. Es más que evidente, y teniendo en cuenta la cantidad de disparos que esta señora vino y le proporciona a Carolina, te deja más que claro que no es lo que ella dice, ¿no? Que fue un accidente con el juguetito y que se le escaparon los disparos. Evidentemente aquí habían señales a todas luces de que esta mujer, yo no soy psicólogo, para eso está Gemma, y si ves este video, Gemma, me lo dices, no sé si esta señora tenía una psicopatía o algo por el estilo, no lo sé, pero evidentemente era una persona que le tenía un profundo odio, un profundo rencor, este síndrome de la madre devoradora, ¿no? Que quería alejar por completo a Carolina de lo que ella considera le pertenece, que es Alejandro, su hijo. Estaba protegiendo a su hijo de algo que ella consideraba que podía pasar, ¿no? Es lo que decimos muchas veces en el canal, ese sexto sentido, esa intuición que ya de alguna manera te dice que las cosas es posible que aunque parezca que puedan estar bien, tal vez no lo están. Vamos con la tercera parte de la frase, dice ni mi mamá ni tu mamá. Hay un detalle muy importante aquí. Carolina deja fuera a las 2 abuelas, no intercede por ninguna, no hace ningún tipo de distinción, las pone al mismo nivel, en la misma frase y con la misma negación, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene varias interpretaciones. Vamos a verlas todas, vamos a tenerlas todas en cuenta. Por un lado, Carolina protege la apariencia familiar, ¿no? Si ella dijera solo tu mamá no, sería comenzar o sería continuar, no lo sabemos, una guerra abierta con su esposo con la frase del juramento. Totalmente de acuerdo, y es muy común eso, ¿no? A veces en las relaciones de matrimonio es como, si tu mamá no la ve, si mi mamá no la ve, tu mamá tampoco puede, ¿no? Entonces de pronto Carolina, curándose en sano de alguna manera, dice, mira, júrame que ni con tu mamá, como para que veas que no solo es un capricho mío, ni con la mía, ¿no? Entonces claro, quizás Carolina, evidentemente no podemos comparar a la madre de Carolina con la suegra de Carolina, pero para Carolina fue una forma evidentemente de decir, mira, no es por capricho, e incluso, y este solo es mi punto de vista, quizás para Carolina era una forma completa de proteger a su hijo, es decir, mira, así me toque decirle a mi esposo que ni con mi mamá, con tal de que no pueda estar nunca bajo la crianza de la mamá del esposo, es decir, de la suegra. Decirlas juntas, las incluye a las dos, por lo tanto el rechazo no va solo contra una en concreto, lo dice de forma muy inteligente, no le quita valor a lo que piensa
pero lo plantea de forma que su esposo lo pueda aceptar, ¿no? Y por otro lado, es posible que Carolina intuya problemas con las dos abuelas, no solo con la suegra, o haya pensado que quiere una educación distinta. También quizá pues la propia madre reina mostraba formas, no sé, como sobreprotección, control, que no fueran del agrado de Carolina. Esa frase podría interpretarse como un límite firme que reafirma lo que siente Carolina y lo deja dicho como decisión. Pero también se puede entender como un acuerdo dentro de la pareja, sobre todo si la pareja ya había hablado antes de los problemas con ambas familias. El ni tu mamá, o sea, ni mi mamá ni tu mamá, funciona como acuerdo previo, ¿no? En este caso, Carolina pediría juramento, algo que tal vez ya se había expuesto, ¿no? Ya estaba medio acordado, no por primera vez. Y la verdad es que no sabemos cuál de las tres es, o si hay varias posibles, ¿no? Honestamente, no creo que se pueda saber con seguridad sin haber estado en consulta con... Quisiera acotar algo que me parece muy importante. Muchas personas que me decían, oye, host, pero el esposo está mintiendo. Quizás Carolina nunca le dijo eso del juramento. La realidad es lo que te mencioné. Cuando vemos 3 días antes, aquí está Carolina amando a su esposo, ¿no? Le guste a quien le guste, ella ve en su esposo o veía en su esposo alguien de confianza, ¿ok? Si somos objetivos. Con lo cual, Carolina, en el caso de que la gente piense de que él es culpable y demás, yo ya he dicho mi punto de vista, lo reitero y me mantengo. Para mí, él cometió gravísimos errores. Y el primero de todos fue no asistir a su esposa y permitir la fuga de la suegra de Carolina, que la había asesinado. Partamos desde la perspectiva de Carolina. Para Carolina, este era su esposo, y honestamente, sí me creo que Carolina en algún momento le tuvo que haber dicho al esposo: no quiero que nunca, bajo ninguna circunstancia, tu mamá se meta ni en la crianza de nuestro hijo. Y eso está claro, lo vimos incluso en las mismas cartas de la suegra de Carolina, donde decía que a Carolina le molestaba cuando ella besó a su hijo. O sea, aquí hay afirmaciones incluso de la misma suegra que te dejan ver que evidentemente sí, Carolina no quería nada que ver con la suegra en cuanto a la crianza o demasiado acercamiento con su hijo. Con lo cual es un punto pues verdaderamente importante. Carolina, las tres son posibles. Lo importante es que las tres apuntan a lo mismo, a una mujer adulta que ha pensado mucho sobre las dinámicas familiares de su entorno y que ha llegado a una decisión y que la blinda con un juramento porque sabe que va a haber resistencia y por si acaso, y se cura en salud, etc. Vamos con la cuarta parte de la frase. Dice: lo van a cuidar. No lo van a cuidar, ¿no? Aquí fíjate en el verbo porque dice mucho. Carolina no dice no quiero que lo cuiden, dice que no lo van a cuidar, ¿no? O sea, no es un deseo, no es una preferencia, es algo ya decidido, en futuro, como si le estuviera dando por hecho. De nuevo, una mujer joven en sus 27 años está dejando dicho, casi a modo de testamento profético, que quien no va a estar al cargo de su hijo el día que ella no esté, y bueno, esto es algo muy serio que no se dice a la ligera. La pregunta que yo me hago como psicóloga es: ¿qué pasaba en esa casa para que una mujer joven, sana, tuviera que hablar así? Porque esta frase, dicha por una mujer en sus circunstancias, no aparece porque sí. Siempre hay un motivo detrás, o varios. Aparece sobre todo después de meses de observar dinámicas concretas, después de tener miedo, después de haber dado vueltas en silencio a las cosas. La dinámica, y estoy totalmente de acuerdo con Gemma, la dinámica que estaba viendo Carolina en su entorno, este es mi punto de vista, repito, no es la de Gemma. Si te das cuenta, Gemma está haciendo un análisis psicológico, te está hablando de las posibilidades en vista de lo que está en redes sociales. ¿Y cuál es mi opinión? La dinámica, por lo que se puede ver, incluso por lo que estas cartas, por estos escritos por parte de la suegra, ella misma pues narra que hay un comportamiento obsesivo. Y esto es muy curioso porque yo no quiero pensar, o yo no digo que evidentemente Carolina sabía que la suegra le podía hacer esto. Hay quienes creen, por ejemplo, en las sensaciones, en las energías, en los presentimientos, que es muy respetable. Yo pienso, y este es solo mi punto de vista, que quizás en base a lo que vio la misma Carolina que le ocurrió a su padre, que lo desvivieron, ella se quedó con eso en la cabeza, ¿no? Algo me pasa a mí, ¿qué pasaría con mi hijo? Entonces como que quiere cubrir esa parte de alguna manera. La pregunta también aquí es, y por eso es muy interesante lo que está hablando Gemma, es ¿qué más había en el contexto familiar de Carolina que no sabíamos?
Es decir, ¿qué realmente conocía Carolina de la suegra? Para que llegue al punto de decir a su esposo, mira, con tal de que tu mamá nunca tenga que criar a mi hija, a nuestro hijo, si me pasa algo a mí, ni con mi mamá ni con tu mamá. Eso es un punto muy interesante. Cuando hemos escuchado las entrevistas de Reina, al menos incluso en unos audios de WhatsApp, Carolina, su madre, tenía una excelente relación por lo que se pudo ver en esa entrevista. Con lo cual, yo creo que tal como dice Gemma, esto puede ser una decisión de, bueno, si te voy a decir que tu mamá no la puede ver, pues haré lo mismo con mi mamá, como para ser totalmente neutral de alguna manera. Pues de haber valorado la posibilidad de que a ella le pase algo. Carolina lo podía intuir, no sabía el momento, ni la forma, ni el lugar, pero sabía que algo podía pasar y por eso quiso dejar lo más protegido a su hijo. A mí esto me duele, sinceramente, porque nadie escuchó esta frase a tiempo para proteger a Carolina. Al bebé ella lo intentó proteger al máximo. Lógico, gente, nadie va a decir, sobre todo siendo joven, es más, mencionarlo da pavor, porque lo que tú menos quieres es pensar en la idea de dejar a tu hijo en la orfandad, como madre o como padre. Es lo último en lo que pensarías. Sería muy distinto, o yo he escuchado en varias ocasiones, oye, mira, y si nos divorciamos, no quiero que nadie se meta en la crianza. Es muy diferente a decir, si algo me pasa. O sea, ¿qué estaba pasando por la mente de una chica supremamente joven, como está diciendo Gemma, de 27 años, para tener ya esa idea en la cabeza? ¿Acaso si Gemma hubiera escuchado esto, si Carolina hubiera sido paciente de Gemma en consulta y hubiera escuchado esto, seguramente un psicólogo, como lo es Gemma, podría justamente decir, hey, ¿por qué tienes ese pensamiento? ¿Qué hay detrás? ¿Qué podríamos haber prevenido? Es la pregunta. Lastimosamente, ya nada. Pero aquí había un patrón muy curioso, cuando menos. Una chica muy joven expresándose de esta manera. Y no sabemos del todo el contexto familiar. No sabemos hasta qué punto lo que escribe la suegra de Carolina en esta carta, que quiere dejar a Carolina como si fuera un ogro, un monstruo, como si poco y más se lo merecía. Recuerda, en esa carta de la suegra de Carolina vemos un aplanamiento emocional, afectivo importantísimo. Es decir, ella no solo no es consciente de lo que hizo, sino que inconscientemente trata de justificarlo, dando a entender de que Carolina nunca la quiso a ella. ¿Me explico? Es una cosa loquísima. Luego, cuando ya vemos el tema más brutal, que es como el tema del arma, lo minimiza y dice es un juguetito. Y luego dices que fue un accidente. Y luego dices que se me escaparon los disparos. No se te escapa esa cantidad de disparos. Esa es la verdad. Su esposo Alejandro finalmente, de momento, ha respetado la petición. Y el bebé está, que sepamos, hoy en día a su cuidado, según ha confirmado la propia Reina en la entrevista. Pero a Carolina nadie la salvó. Y lo que la psicología describe aquí es justo eso, el momento en que una mujer joven sabe que está en peligro y todavía no puede irse o no se siente con fuerza para nombrarlo en voz alta como denuncia. De modo que lo nombra como puede, de la única manera que encontró segura, con su pareja en intimidad, con un juramento sobre el bebé. Esto lo vemos en consulta en mujeres que pidieron cosas concretas por intuición y que luego confirmaron qué pasó. La pregunta a continuación siempre es la misma. Si alguien la hubiera escuchado a tiempo, ¿habría sido distinto? Esa pregunta no tiene respuesta, pero la frase hoy ya no es solo testimonial, sino una señal clara de que Carolina percibía la amenaza. Y para que todos tengamos el mapa claro, voy a nombrar aquí lo que la psicología describe. Esto que estaba haciendo Carolina, esa percepción anticipada de amenaza, antes de que pasara nada concreto en clínica, lo podríamos interpretar como un cierto tipo de hipervigilancia adaptativa. Es lo siguiente: el sistema nervioso de una persona expuesta a tensión sostenida, discusiones repetidas con la suegra, comentarios pasivo-agresivos, presencia invasiva, mudanzas para alejarse. Todo presuntamente empieza a leer el ambiente con muchísima más intensidad, a detectar, ¿no? A estar muy ojo a visor que una persona en una relación normal. Puede detectar señales de amenaza en cosas que para otros pasarían desapercibidas. Está en alerta, ¿no? Y en muchos casos lo que el sistema nervioso detecta es real, aunque la persona no pueda nombrarlo todavía con palabras claras. Carolina no era paranoica, no era exagerada, no era miedosa para nada. Carolina tenía posiblemente la hipervigilancia
concreta porque su sistema nervioso ya había detectado lo que estaba pasando antes de que ella pudiera decirlo en voz alta. Y la frase del juramento es la primera vez, según lo que se sabe, que ella pudo nombrar el peligro de forma indirecta. Gente, la verdad es que es súper interesante las palabras, el análisis que ha hecho Gemma. Yo sé que hay quienes están pensando, lo repito, es que no, es que eso se alimentó el esposo. La verdad es que no tenemos cómo saberlo, pero incluso si es cierto lo que está diciendo el esposo, por eso aquí Gemma en todo momento está diciendo, podemos presumir, podemos interpretar, en base a si esto ocurre así, ¿ok? Es interesante, porque esto, más allá de confirmar que lo que está diciendo el esposo es cierto, que Carolina se lo dijo, también deja ver que existe algo extraño, que algo no estaba bien a la vida de Carolina, que ella sentía peligro, como aquí se ha dicho claramente, hipervigilancia. ¿A qué nivel de estrés tuvo que estar sometida constantemente Carolina? ¿Qué nivel de aprobación o validación pensaba Carolina que tenía que tener inicialmente con su suegra, hasta el punto de darse cuenta que era un infierno y prefiere incluso alejarse, para alejarse justamente de todo esto que la agobiaba? Y es interesante, porque si esto es así, confirma un poco lo que dijo la amiga de Carolina. La amiga de Carolina dice claramente que su suegra la odiaba y ella no entendía el porqué. Creo que es más que lógico que si ni tu propia suegra te quiere, ¿cómo vas a querer que tu hijo o tu hija queden la posibilidad de algún día tenga más de algo que un contacto ocasional? Evidentemente nadie quisiera eso, ¿no? Es más que lógico. La verdad es que me ha parecido interesantísimo este análisis por parte de Gemma. Es alguien, como repito, a quien yo admiro muchísimo. Lo hace todo desde el profesionalismo. Ella aquí está siendo totalmente neutral en lo que puede ver, evidentemente, porque distinto sería que Gemma tenga en consulta a las personas y pueda hacer un análisis como se debe, ¿no? Pero en este caso, en base a lo que se está diciendo afuera, lo que se puede ver en redes sociales, hace este análisis que me parece tremendamente interesante. Así que creo que es innecesario que les diga que vayan a seguirla. Muchos de ustedes posiblemente la conocen, y si no, pues vayan a seguirla. Está como Gemma Albarracín. Es más, yo cada vez que sale algo viral y quiero escuchar un análisis psicológico, voy a ver si Gemma ya habló del tema, y yo la pongo de fondo y estoy escuchando, súper interesante. Así que agradecemos muchísimo a Gemma por este análisis tan interesante que nos permite entrar un poquito más en contexto de lo que ha venido ocurriendo. Hosters queridos, les agradezco inmensamente por haber permanecido hasta el final. No olvides, como siempre, que yo soy host y Fito Anfitrión. Nos vemos en la próxima, gente.